Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios que nuevamente nos encontramos en Canal 8, Tu Nueva Visión de Cable Sur, aquí en Comalcalco, Tabasco. Deseamos bendiciones para todas las familias que nos permiten entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Esperamos que a partir de hoy usted pueda siempre sintonizarnos en su Canal 8 de Tu Nueva Visión. Pues saludamos a todas las familias que nos sintonizan, saludos a todos los hermanos que siempre están pendientes de esta transmisión, y recuerde que este es su programa, Las Promesas de Dios. El día de hoy, nuestro hermano Pablo Gómez, siervo de Dios, nos va a traer la palabra, y esperamos que la palabra que van a escuchar sobre el tema Las Promesas de Dios sea un tema edificativo, un tema que nos puede exhortar para seguir creyendo en las promesas de Dios. Así que saludos a todos mis hermanos y amigos y a toda mi familia que nos escucha. Deseamos bendiciones para todos. Bien, pues dejamos el lugar a nuestro hermano Pablo Gómez para que nos traiga el mensaje de Dios. Dios les bendiga y bendiciones para todos. Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las Promesas de Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia y buscar en la primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 2 y el verso 25. Y vamos a estar hablando de las promesas de Dios. Y dice este verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vuelvo a repetirlo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a orar, elevar una oración a nuestro Dios para que Dios hable a nuestra vida, para que Él siga cumpliendo sus promesas en nuestras vidas el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de estar en este lugar, en este canal, Señor, para predicar tu palabra, hablar de esas preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado a todos tus hijos. Y pedimos al Espíritu Santo que tome el control, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, que cumple ese propósito tan maravilloso y edifique nuestros corazones de todos los que escuchan tu palabra en cualquier lugar, Señor, que éste llegue. Usa mi vida y que tu nombre pueda ser glorificado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hablar de las promesas de Dios. Cuando hablamos de una promesa, esta palabra es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Es un ofrecimiento, cuando se trata hacia Dios, es un ofrecimiento que se le da a Dios. Es un acuerdo, una promesa es un acuerdo entre dos partes, a través de la cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Hablar de las promesas de Dios, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20, el apóstol Pablo habla de algo glorioso relacionando a las promesas de Dios. Y Pablo dice en este versículo, gloria a Dios,
Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hablar de las promesas de Dios y hablar de en especial esta promesa que es la vida eterna, lo que Él prometió. Dios promete, dice a sus hijos, que si siguen los preceptos de su plan y el ejemplo de su Hijo amado, guardando los mandamientos y perseverando con fe hasta el fin, entonces en virtud de la redención del Salvador tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Y en especial es una promesa que la Biblia lo llama la vida eterna. Las promesas de Dios se dividen en dos. Unas son condicionadas y otras son incondicionadas. Hablar de una promesa condicional es cuando se refiere a la condición de lo que nosotros hagamos para obtenerla. Una promesa incondicional, pues es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor. Su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Un ejemplo de ellos es aquella promesa de aquel pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio. El Señor dijo: mi arco pondré en el cielo, y cada que el arco sale, cuando va a llover o después que llueve, el Señor dice: cuando vea mi arco en el cielo, me acordaré de no volver a destruir a la humanidad con un diluvio. Por eso esa promesa es incondicional, porque eso Dios es el que lo hace. Pero cuando nos condiciona, como en esto que Él dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero para tener la vida eterna, nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones delante de la presencia de Dios. Y por eso, cuando hablamos de la vida eterna, tenemos que referirnos desde el momento antes de la creación del mundo. Porque, ¿por qué tenemos necesidad, o el ser humano tiene necesidad de vivir eternamente? Todos anhelamos vivir muchos años, aunque esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia, y luego de esto viene el juicio. Pero Dios determinó darle al ser humano vida eterna a través de Jesucristo, porque el hombre había cometido algo que la Biblia llama pecado. En Romanos 3:23, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de que Dios fundara la humanidad, el origen del pecado viene desde alguien llamado Lucero, que fue lleno de iniquidad y pecó, un querubín protector, que la Biblia lo habla de él en Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. La Biblia presenta que fue lleno de iniquidad y pecó. Él quería ser semejante al Altísimo y también quería poner su trono junto a las estrellas del norte. Quería ser semejante a Dios. Pero Dios, dice la Biblia, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Fue lleno de iniquidad y pecó, y Dios lo condenó a prisiones de oscuridad y lo reservó directamente para el juicio del gran día. Cuando Dios formó a la humanidad, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, pero los puso en Edén, en un huerto, para que lo guardara y lo labrase el ser humano, el hombre, el primer hombre llamado Adán. Pero el apóstol Pablo a los romanos, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo explica que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, en Romanos capítulo 5, dice la Biblia que no obstante, dice el capítulo 5, verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede, dice, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, dice, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el pecado entró, dice, en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, el pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, dice Isaías, y ha hecho ocultar de nosotros sus oídos para no oírnos. Pero desde el principio, dice la Escritura, que cuando Dios hizo a este ángel de luz, dice Isaías y lo menciona en Ezequiel también, que estuvo en el huerto de Edén. Por eso cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto, dice la Biblia en el capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahí estaba también y utilizó a la serpiente en esos momentos para poder hacer que el hombre desobedeciera a Dios, porque él había sido echado fuera, había sido, ahora sí, destituido de la gloria de Dios cuando tuvo un privilegio de estar ahí. Entonces, cuando Cristo venía a este mundo, él pensó que venía a rescatarlo a él, pero él vino por la humanidad. Porque la Biblia dice que en el capítulo 2 de Génesis, que Dios hizo un huerto en Edén, en el huerto llamado Edén. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, y dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había tomado. Luego Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Pero hermanos, en este huerto llamado Edén, la Biblia dice que Dios le dio una orden. De todo árbol, dice, podéis comer. Porque dice la Biblia que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer porque vas a morir. Dios no quería que el hombre conociera, hermano, tanto el bien como el mal. Porque el hombre, como dice aquí, en el huerto estaba un árbol que se llamaba el árbol de la vida. El hombre que Dios había creado, llamado Adán, tenía vida eterna. Pero ¿qué sucede cuando desobedece en el capítulo 3? Dice la Biblia, hermanos, que Dios hizo algo con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Dice la Escritura que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ellos desobedecieron, la mujer comió del fruto, así como también él, y de pronto se abrieron sus ojos. Y Dios, hermanos, reprendió al hombre y le dijo que tendría que trabajar para ganarse ahora el fruto. Antes él comía nada más. Ahora tendría que trabajar la mujer, dice, multiplicaré tus dolores en gran manera en tus preñeces. Y a la serpiente, hermanos, la condenó a arrastrarse y le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya.
Esta te heriré en la cabeza, le dice, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí, hermanos, Dios tenía una promesa de volver a restaurar, a reconciliar esa comunión que el hombre perdió por el pecado. Satanás se encargó de hacer que el hombre y la mujer pecaran. Y la Biblia dice, hermanos, que dice aquí la Escritura en el capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tenía vida eterna, pero cuando él pecó, había perdido esa vida eterna, esa comunión, esa relación con Dios. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántas veces intentaría Adán y Eva entrar para volver a comer y disfrutar de la bendición que tenían cuando estaban en la presencia de Dios? Pero la Biblia dice que habían dos ángeles guardando la entrada. Y cuando ellos querían entrar por otro lugar, esa espada revolvía hasta que se dieron por vencidos de que ya nada era igual. Dios los había echado fuera del Edén. El pecado, hermano, nos separa de Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo prometió darnos vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y es la vida. Él es el camino al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Y Él a eso vino. Dice el ladrón en Juan capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Si hoy la humanidad está caminando en pecado, hoy el Señor está prometiendo la vida eterna a todos aquellos que creen. Y voy a empezar dando ejemplos en la Biblia de cómo muchos se acercaron a Dios de muchas maneras. En el Evangelio según San Lucas, porque para tener vida eterna hay ciertos requisitos, ya hay una condición, ya se necesita tener una condición para alcanzar la vida eterna. Y aquí hay unos personajes que se enfrentaron a Jesús con esa duda, aún conociendo la ley, los profetas y los salmos. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, vamos a ver que ya ahora ya no era tan fácil decir yo tengo vida eterna, ¿no? Dice la Escritura en el capítulo 10, en el verso 26, del verso 25 al 37 de Lucas capítulo 10. Y he aquí, dice la Escritura, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Él era un doctor de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos más adelante. Haremos una pausa. Regresamos. Sus promesas cumplirá. Continuamos. Sus promesas cumplirá. Cuando nosotros nos referimos a hablar y continuar de hablar de las promesas de Dios y en especial hablar de esa promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna, nosotros podemos encontrar
en este pasaje que acabamos de leer, que es lo que la Biblia presenta y que muchos conocen como la historia del buen samaritano. Aquí se acercó un intérprete de la ley y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos ya sabes, o amarás a tu prójimo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pues también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús, aquel intérprete de la ley. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Cuando hablamos de una promesa que tiene una condición, significa que Jesús nos está llamando. Porque podemos conocer, hablar de un sacerdocio es gente que conocía la ley. Hablar de un levita, gente que le cantaba y adoraba a Dios. Pero hablar de un samaritano, ahí viene la Biblia en San Juan capítulo 4 de la historia de la mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ellos tenían costumbres diferentes, por eso Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. Y le dijo el Señor a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a aquellos adoradores que le adoren. Y hablar de un samaritano, posiblemente no era hebreo, no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero miren hermanos, fue movido a misericordia, porque lo que Dios busca es misericordia y no un sacrificio. Hay gente que anda, hermanos, así como los fariseos, ¿no? Se visten de blanco, pero por dentro son llenos de rapaces. Las obras son los que nos van a dar la vida eterna, porque así lo dice la Escritura. Él nos prometió, pero hay una condición, tenemos que hacer lo mismo. Si amo a Dios, tengo que amar también a mi prójimo. Hay otro ejemplo también en el libro, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, hay un ejemplo también de un joven que anhelaba, ¿verdad?, tener la vida eterna. Pero aquí hay una condición. Evangelio San Mateo, capítulo 9, del 16 al 30. Este joven, la Biblia lo presenta como un joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Hablar de una aguja no es una aguja de hilo, es un agujero que se hacía en la pared a la entrada cuando se cerraban las puertas de Jerusalén, a la entrada. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, mujer e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros, muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Es una condición, hermanos, para heredar la vida eterna. Aquel pensaba que había guardado los mandamientos, pero cuando Jesús lo orilló a humillarse, a despojarse, porque la vida del hombre, dice la Escritura en Proverbio, no consiste en la abundancia, dijo Jesús también, de los bienes que posee. Porque había un rico insensato. Hay quienes pretenden, dice Proverbio, ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden tener riqueza y ser pobres y tienen mucha riqueza. Jesús aquí les da el ejemplo de que si él no se humillaba, cuando hablaba de traer un camello por el ojo de una aguja, los camellos venían cargados. Y para pasar el camello por ese agujero, que era una entrada solamente de un hombre, tenían que quitarle la carga. La Biblia dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto en Jesús. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenían que despojarse de ese peso. Y una vez que lo despojaban, el camello lo hacían que doblara las rodillas y arrodillado pasaba el camello para poder pasar por el ojo de una aguja. Pero un rico, porque la Biblia dice, hay del rico, ¿va?, que esas riquezas se harán alas como las águilas. Porque la raíz de todos los males, le dijo Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Por eso hay una condición para tener esa vida eterna, que tenemos que despojarnos de todo. ¿Por qué no nada más es vivir así? Porque muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y él le dirá: yo no los conozco, porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando fui forastero no me brindaste tu casa, cuando estuve preso o en la cárcel no viniste a mí. Y muchos le dirán, dice: Señor, ¿cuándo te vimos? Pero él le responderá: por cuanto tú no lo hiciste, dice, a uno de estos mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Por eso hay una condición para tener la vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la vida eterna. Y Juan lo dice, y esta es la promesa, sigue siendo una promesa la vida eterna. Pero San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire, hermanos, el contexto de este capítulo de San Juan, capítulo 3. El contexto, mire, dice la Biblia que Israel siempre fue un pueblo rebelde y contradictor, y siempre Dios, para poder disciplinarlo y corregirlo, siempre enviaba juicios sobre ellos. Y en esta ocasión, en el desierto, a pesar que Dios los estaba alimentando, proveyéndoles agua de la roca, el pueblo seguía de rebelde. Y en una ocasión envió serpientes que empezaron a morder al pueblo y empezó a morir la gente. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Y aquí en este pasaje, Jesucristo dice en el verso 14, y como Moisés dice, levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce la hizo y le dijo: levanta en un asta esa serpiente, que se vea allá, tenga una altura, para que cuando alguien era mordido y miraba a la serpiente, vivía. Y hace algo similar,
que así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Él fue levantado en una cruz con los brazos extendidos. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Hablar de una aguja no es una aguja de hilo, es un agujero que se hacía en la pared a la entrada cuando se cerraban las puertas de Jerusalén, a la entrada. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, mujer e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros, muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Es una condición, hermanos, para heredar la vida eterna. Aquel pensaba que había guardado los mandamientos, pero cuando Jesús lo orilló a humillarse, a despojarse, porque la vida del hombre, dice la Escritura en Proverbio, no consiste en la abundancia, dijo Jesús también, de los bienes que posee. Porque había un rico insensato. Hay quienes pretenden, dice Proverbio, ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden tener riqueza y ser pobres y tienen mucha riqueza. Jesús aquí les da el ejemplo de que si él no se humillaba, cuando hablaba de traer un camello por el ojo de una aguja, los camellos venían cargados. Y para pasar el camello por ese agujero, que era una entrada solamente de un hombre, tenían que quitarle la carga. La Biblia dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto en Jesús. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenían que despojarse de ese peso. Y una vez que lo despojaban, el camello lo hacían que doblara las rodillas y arrodillado pasaba el camello para poder pasar por el ojo de una aguja. Pero un rico, porque la Biblia dice, hay del rico, ¿va?, que esas riquezas se harán alas como las águilas. Porque la raíz de todos los males, le dijo Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Por eso hay una condición para tener esa vida eterna, que tenemos que despojarnos de todo. ¿Por qué no nada más es vivir así? Porque muchos en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y él le dirá, yo no los conozco, porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando fui forastero no me brindaste tu casa, cuando estuve preso o en la cárcel no viniste a mí. Y muchos le dirán, dice, Señor, ¿cuándo te vimos? Pero él le responderá, por cuanto tú no lo hiciste, dice, a uno de estos mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Por eso hay una condición para tener la vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la vida eterna. Y Juan lo dice, y esta es la promesa, sigue siendo una promesa la vida eterna. Pero San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire, hermanos, el contexto de este capítulo de San Juan, capítulo 3. El contexto, mire, dice la Biblia que Israel siempre fue un pueblo rebelde y contradictor, y siempre Dios, para poder disciplinarlo y corregirlo, siempre enviaba juicio sobre ellos. Y en esta ocasión, en el desierto, a pesar que Dios los estaba alimentando, proveyéndoles agua de la roca, el pueblo seguía de rebelde. Y en una ocasión envió serpientes que empezaron a morder al pueblo y empezó a morir la gente. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Y aquí en este pasaje, Jesucristo dice en el verso 14, y como Moisés dice, levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce la hizo y le dijo, levanta en un asta esa serpiente, que se vea allá, tenga una altura, para que cuando alguien era mordido y miraba a la serpiente, vivía. Y hace algo similar, que así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Él fue levantado en una cruz con los brazos extendidos. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La vida eterna está condicionada ¿a qué? A vivir en su voluntad, a vivir en obediencia, a creerle, porque aquí la Biblia dice que creer en Cristo, al que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia, hermanos, habla que al que cree, todo le es posible. Y mire, hubieron 3 personajes, apóstoles, que caminaron con Jesús. En Marcos capítulo 9, Jesús siempre que salía, se llevaba a donde quiera que iba, se apartaba a orar, ahí iba Pedro, Jacobo y Juan. 6 días después, dice Marcos capítulo 9, en el verso 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y dice, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra le pueden hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y miren, hermanos, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y miren, hermanos, ellos hablan, y hermanos, dice aquí el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, él que vivió esa gloria con Jesús, él narra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, dice Juan, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó, y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, aquí está anunciando Juan. Él vio la gloria de Dios en esa transfiguración. Y aparte de ellos, ¿a quién vio? Entendió que estaba Elías y estaba Moisés. Cuando Jesús nos habla de la vida eterna, y a ellos les confirma esta vida eterna, al ellos encontrar que Elías estaba con Jesús, que Moisés, a pesar de que había muerto, porque está establecido que mueren, y la Biblia dice que el pueblo de Israel no encontró el cuerpo de Moisés. Cuando el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, porque quizás si lo hubieran encontrado lo hubieran adorado. Pero Dios, hermanos, nos está enseñando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es nuestra esperanza. Elías, hermano, fue llevado, dice, en un torbellino a la presencia del Señor así en vida. Y Él prometió, hermanos, volver y darnos esa vida eterna. Hay mucho que hablar de la vida eterna. Y cuando ellos vieron en la transfiguración la gloria del Señor, ellos escribieron. También Pedro, que fue otro de los que estaban ahí, en la segunda carta, en el capítulo 1, el apóstol Pedro habla y recuerda estas promesas. Capítulo 1 dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y fíjense, hermanos, participantes de la naturaleza divina. Cuando Él nos promete la vida eterna, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, porque hay promesas de vida eterna, hay promesas de vivir con Cristo, de reinar con Cristo, pero hay condiciones para poder cumplirla. Y como aquí dice, si Él nos dio esas preciosas y grandísimas promesas, cuando ellos vieron en el monte de la transfiguración a Elías y a Moisés, dijeron, oye, ellos están en la presencia del Señor. Y hermanos, cuando hablamos de Jacobo también se refiere al hermano del Señor, que es Santiago. Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, él está hablando, hermanos, también, y nos está exhortando, ¿verdad?, a poder nosotros poder buscar la comunión con Dios para tener esa esperanza de la vida eterna, que es un regalo, es una promesa, pero hay una condición para poder nosotros alcanzarla. Santiago capítulo 4 habla y dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Dice, codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, hermanos, qué fuerte está esta palabra. Porque si hay una condición para tener la vida eterna es apartarme del mundo, apartarme del pecado, y a través de llegar a Dios otra vez y reconciliarme con Dios a través de Cristo, a través de esa sangre preciosa que nos limpia, tenemos que entrar, tenemos que buscar, ¿verdad?, esa comunión con Dios y renunciar al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno. El imperio, hermanos, de la muerte lo tenía el diablo, pero cuando Cristo vino a esta cruz, murió en la cruz del Calvario, dice, anulando el acta y los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, las clavó en la cruz. Y dice que a los principados y a las potestades los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y la Biblia dice que resucitó al tercer día. Y Pablo dice en Colosenses 3, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú eres creyente, estos pasajes que leímos nos hacen entender que podemos ser pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, hasta maestros. Podemos ser, como dice ahí, levitas, que cantamos en el altar, que le cantamos para Dios. Pero si no somos hacedores de la palabra, si solamente somos oidores, nos vamos a considerar aquel que se considera un espejo y luego se olvida cómo era. Pero dice la Escritura en Santiago que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que emprenda. Y vamos a obtener esa vida eterna. Yo les agradezco. Si tú no conoces a Jesucristo, yo te invito, ¿verdad? Porque Él es la vida eterna. Y voy a dejar el lugar, ¿verdad?, a nuestro pastor, ¿verdad?, que él estará orando por las necesidades que habrá, orando por si alguien quiere, ¿verdad?, entregar su vida a Jesús después de haber escuchado que hay vida eterna en Jesucristo. Y vamos a hacer en este momento, ¿verdad?, posiblemente una pausa para poder dar lugar, ¿verdad?, a esa oración. Si tú tienes esa necesidad, si tú tienes ese deseo de entregar tu vida, si has vivido una vida que no le agrada a Dios y que piensa que tu vida eterna está en juego, es tiempo de que puedas venir a Él. Porque como dice un himno, ¿verdad?, ven a la luz que te da Jesús. Porque vida eterna Él prometió, Él prometió. Gracias, Dios te bendiga. Hacemos una pausa para dar lugar a nuestro pastor. Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. de Dios, sus promesas cumplirá. Continuamos. De Dios, sus promesas cumplirá. Muy bien, pues amigos y hermanos que han escuchado la palabra de Dios, esperamos que el mensaje que nuestro hermano Pablo Gómez ha traído para que ustedes escuchen sobre las promesas de Dios. Se trata de creer en lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Sabemos que hay mucha necesidad en todas las familias que hoy están escuchando este programa, su programa Las promesas de Dios. Vamos a orar para que cada necesidad que usted presente le vamos a apoyar orando, creyendo, porque la Biblia dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que llama a la puerta se le abre. Si en casa tiene alguna necesidad, está por un problema físico, hay una enfermedad, alguna dolencia, algún problema familiar, alguna situación complicada que esté pasando, vamos a ir a las promesas de Dios. Dios es fiel a través de su palabra. Hay una cita bíblica que quiero leer con ustedes. Se encuentra en el Salmo 119, el versículo 169 al versículo 176. Dice la palabra de Dios: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta palabra que ustedes han escuchado el día de hoy es una palabra que nos motiva para la vida eterna. Tenemos que prepararnos, creer en las promesas de Dios. Si nos interesa la vida eterna, ¿qué debemos hacer? Bueno, entregar nuestra vida a Jesucristo,
tener la experiencia del nuevo nacimiento, porque si no tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Si tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, seguro que vamos a partir un día de este mundo, pero nos vamos a encontrar con Cristo. Por eso las promesas de Dios en Él sí. Gracias a Dios, porque Él dice en su palabra que cuando nuestra oración se presenta donde nos encontremos, los oídos de Jesús están atentos a nuestra súplica, a nuestra oración. En este momento vamos a orar por todas las necesidades que nos han hecho llegar a la página de la iglesia Betel y su campo. Vamos a orar. Crea usted que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la Biblia dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. La petición del escritor dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Vamos a creer en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles. Hoy la palabra de Dios ha sido muy clara, pero también si usted es una persona, como dice el versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Es una persona o eres una persona que estuviste fuera del camino de Dios, pero te visitó una circunstancia, un problema, ahora reflexionas, ahora has pensado, quiero regresar al camino de Dios? No es tarde, qué bueno que estás pensando en retornar al camino de nuestro Dios. Dios te ama, Dios no te desecha. Los brazos de Dios siempre han estado extendidos para recibirte. ¿Estás cansado? ¿Has caminado demasiado fuera del camino de Dios? ¿Eres una oveja extraviada? ¿Por qué no vuelves al camino de Dios? Vamos a orar por ti. No te conocemos personalmente, pero vamos a orar para que vuelvas al camino de Dios y vuelvas a abrazar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se han escrito para ti, las promesas de Dios son para toda tu familia. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y las promesas de Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios ahí donde estás, en cama, en casa, donde te encuentres, has escuchado la palabra, que esta palabra no vuelva vacía. Oramos a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchas gracias te damos, Señor, por la palabra que tu siervo ha traído, Señor, para el mundo entero, para muchas familias que hoy estuvieron pendientes de su programa, Las Promesas de Dios. Señor, tú sabes la necesidad de cada persona que ha escuchado este mensaje. Permite, Dios, que la palabra haga efecto en cada persona que estuvo fuera del redil. Permite, Dios, que como oveja descarriada vuelva a ti. Señor, tú eres misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Acepta a la persona, restaura a la persona. Permite, Dios, que miles de personas que hoy escucharon tu palabra pueda ayudarles para volver al pastor de las ovejas. Señor Jesús, gracias porque dice tu palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas, y tú conoces aquellas vidas descarriadas que espero que la palabra les motive para volver a ti. Muchas gracias te damos porque tu palabra se ha predicado y que tu Espíritu Santo toque el corazón de muchas vidas y vuelvan a ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén, amén. Pues hermanos y amigos, este es su programa, Las Promesas de Dios. No olvide el día viernes estar conectado para poder escuchar sobre edificando familias. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Si desea un día visitarnos
aquí en Comalcalco, Tabasco. El templo está ubicado en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, Templo Betel, el día jueves 7 de la noche, domingo 10 de la mañana y domingo 7 de la noche. Vive en Paraíso. Hoy tenemos el culto allá en Paraíso, en la calle Santo Degollado 506, Templo Maranata, hoy miércoles. Vive en Paraíso, le invitamos para que esté con nosotros. El día viernes también, le esperamos para que esté con nosotros a las 7 de la noche y domingo 20 para las 9 de la mañana y el domingo 4 de la tarde. Ese es el horario que tenemos. Pues muchas gracias, amigos y hermanos. Dios les bendiga, gracias a Dios, al hermano Agustín Guerrero. Hermano Agustín, Dios le bendiga y que Pan de Vida siga prosperando. Saludos a todos los que trabajan en las panaderías, a todos los muchachos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y a la licenciada Janet y a su esposo y todos los suyos, los jóvenes que trabajan en la empresa aquí de Canal 8. Dios les bendiga y hasta pronto. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.